Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 25, donde dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La noche había avanzado y faltaban 3 horas aproximadamente para que comenzara el día. Mateo dice que era la cuarta vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche en 3 partes de 4 horas y los romanos lo hacían en 4 partes de 3 horas. Aquí se usa la división romana, por lo que la cuarta vigilia era desde las 3 a las 6 de la madrugada. Durante por lo menos 10 horas los discípulos habían estado navegando en medio de la noche y de la tempestad. La oración del Señor se prolongó por varias horas de la noche, mientras los discípulos ellos navegaban hacia el occidente del lago. Estaban agotados y todavía lejos de la costa a donde ellos se dirigían. En medio de la penosa situación, Mateo precisa que Jesús vino a ellos. No hay forma de determinar cuándo ocurrió esto, si era al principio de la cuarta vigilia o en otro momento del tiempo de la última parte de la noche. Pero de alguna manera tampoco tiene mayor importancia esto, ya que la bondad y el cuidado del Señor por los suyos le movieron a misericordia y corrió en su ayuda. El poder admirable del Creador se pone de manifiesto al caminar sobre las aguas. Las preposiciones del texto griego son muy evidentes. La primera indica la dirección del Señor, ya que dice vino hacia ellos, y la segunda, el poder admirable del Señor, andando sobre las aguas. El mar encrespado que amenazaba a los discípulos anegando su barco era camino seguro para los pies del Creador. El viento violento no puede derribar su persona. Las olas no tienen efecto sobre él. Lo mismo daba a Jesús caminar por los caminos polvorientos de Gaza que por las planicies llenas de hierba de la ribera del mar, como por las montañas o sobre el mar. La deidad de Jesús se manifiesta en cada momento de su ministerio, en sus palabras y en sus obras, de manera que no hay nadie como Él. En medio de todo el entorno majestuoso del versículo está también la dimensión admirable del amor y cuidado del Señor. Vino hacia ellos y lo hizo en el momento preciso, cuando ya su fuerza estaban debilitadas y el temporal amenazaba sus vidas. Según el texto de Marcos, llegó a la altura donde estaba e hizo como que pasaba de largo. Marcos capítulo 6, versículo 48 dice: Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, como también en el caso de los dos de Emaús. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 28, donde dice: Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. De manera que el Señor buscaba enseñarles la importancia de tenerlo con ellos e invitarlo a subir a la barca. Continuará con el versículo 26, donde dice: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Los discípulos ellos creían en Jesús, pero no lo estaban esperando. En el momento en que llegó a la altura del barco y continuaba andando como para adelantárseles, llenos de miedo, no admitían que fuera él, sino una aparición, un espíritu, literalmente un fantasma,
el que llegaba a ellos. No se sabe si la noche era despejada o nublosa. No es demasiado normal que, en medio de un vendaval sobre el lago, se formen gruesas nubes que oculten la luz de la luna. Por otro lado, cercano a la Pascua, la luna tal vez se encontraba en creciente, pero con suficiente intensidad como para iluminar la noche, de manera que los discípulos estarían viendo en dirección contraria, es decir, hacia dónde iban, y de pronto tras ellos, cercano al barco, caminando sobre el agua, iluminado por la luz, apareció Jesús. Sin duda para ellos no podía ser un hombre, por cuanto caminaba sobre el agua. Y sobrecogidos de miedo, no ya de las olas y el viento, sino de la aparición, comenzaron a dar grandes gritos y a decir: «¡Es un fantasma!». Nótese también que la falta de fe en Jesús le hacía irreal lo que era una realidad, ya que no era una visión de un hombre caminando sobre el mar, sino la pura realidad de un hombre, Jesús de Nazaret, que lo hacía. Lucas también en su relato dice que los discípulos creían que era un espíritu. El Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 37, dice: «Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu». Y Lucas 24, capítulo 40, dice: «Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies». No cabe duda que los 12 creían en las apariciones como todos los judíos, exceptuando a los saduceos que negaban los espíritus. Cuando debían de decir «el Señor», ellos gritaban «un fantasma». En lugar de saludarlo y darle la bienvenida, a causa del miedo gritaron, ya que aquella tempestad había perturbado el corazón de los discípulos. Es habitual que las aflicciones, conflictos y pruebas perturban interiormente al cristiano, perdiendo el control de la mente y nublando el raciocinio espiritual para no distinguir que en medio del mar más embravecido y de las circunstancias más difíciles está el Señor. La promesa de Dios tiene un fiel cumplimiento. Aún en medio de la angustia, Él está con nosotros. El Salmo 91 y versículo 15 dice: «Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré». Continuará con el versículo 27, donde dice: «Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis». El Señor se había acercado a la barca, y como dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. La voz del Maestro llega clara a ellos sobre la tormenta. En ese momento de pánico, Jesús les habló diciendo: nótese que sus palabras eran palabras de aliento que les instan a dejar de temer. Tened ánimo, no temáis. Es interesante también apreciar que estuvo orando mientras la tormenta se cernía sobre la barca, pero acudió inmediatamente para alentarles cuando eran presos del miedo. Las palabras de aliento van acompañadas también de una razón poderosa para dejar de temer, ya que Jesús les dice: «Yo soy», es decir, no hizo falta más. Aquellas eran ovejas de su prado, por tanto conocían bien la voz del pastor. Juan capítulo 10, versículo 4 dice: «Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz». Yo soy decía mucho para aquellos. Era la expresión que Dios mismo usó
en el Antiguo Testamento en tantas ocasiones. Un yo soy sin predicado es yo soy divino. El Señor usó varias veces el yo soy con el correspondiente predicado. Por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Especialmente notable es el Evangelio según San Juan. Jesús usó el yo soy para responder a la pregunta de la samaritana cuando le dijo: yo soy el que habla contigo. Juan capítulo 4 versículo 26. Note que es la fórmula de la autorrevelación de Dios, ya que, como escribe Morris, dice que, y esta es de cierto la manera en la que debemos entender las palabras de Jesús, cuando apareció caminando por las aguas hacia sus discípulos, acechados por la tormenta. Ellos estaban atemorizados ante la aparición de Jesús. Por otro lado, los sinópticos mencionan que pensaban estar viendo un fantasma. Jesús clamó diciendo: yo soy, no temáis. Puede que esto no sea más que una forma de identificarse, como algunos piensan, pero el estilo es el estilo de una deidad. De acuerdo con esto, Jesús apareció caminando sobre las aguas. Era el título que despertaría un poco más adelante un profundo conflicto con los fariseos al asociarlo con la deidad. Juan, capítulo 8, versículo 58 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Creer en Jesús como el yo soy significa vivir lo contrario, es morir en los pecados. Juan capítulo 8, versículo 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Las personas escapan al destino de muerte cuando llegan a tener fe en Jesús como su yo soy. El yo soy absoluto expresa la relación e identificación entre el Padre y el Hijo. Ante el yo soy, los enemigos que vienen a prender a Jesús caen a tierra. Juan capítulo 18 versículo 6 dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. No hay nada parecido en todo el Nuevo Testamento, de manera que debe de llevarse a la conclusión que Jesús se manifiesta aquí en toda la dimensión de su deidad, expresada desde la naturaleza de su humanidad, subsistente como la divina, en la segunda persona eterna de la deidad, el Hijo de Dios. Era el mismo Dios que había alentado a tantos siervos suyos en la antigua dispensación, con las mismas palabras. Daré algunos versículos, hay muchos, pero daré solamente 3. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6. El Salmo 49, versículo 16. Es quien, con las mismas palabras, daría ánimo a los discípulos cuando estaban en la inquietud. Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y también Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es con las mismas palabras que comunica aliento a Pablo en su conflicto en Corintio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Con las mismas palabras del Señor alentaría tiempo después a Pedro, a los lectores de su primera epístola, capítulo 3, versículo 14, donde dice: mas también
Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El miedo dio lugar al gozo, ya que no estaban solo allí en medio de la tormenta. Acudiendo en su ayuda estaba el Señor. Los ojos de la fe no lo distinguieron antes. Las mentes ofuscadas con el problema supusieron que era una visión, pero las palabras de Cristo los devolvieron a la realidad. Nuevamente estaban con el Señor y el Señor estaba con ellos. Cuando el creyente descubre en su vida la presencia de Cristo, los temores desaparecen y se produce la paz y el gozo en la intimidad de su alma. Nada podrá atemorizar a quien tiene en Cristo todo, incluso la muerte. La primera epístola a los Corintios, capítulo 3, los versículos 22 y 23 dice: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Continuará con el versículo 28, donde dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora bien, ¿dudaba Pedro de quién era el que hablaba con ellos y les alentaba? En ningún modo. Después de oír a Jesús, tomó la palabra, que es lo que significa en este caso la expresión, respondió Pedro. Como en muchas otras ocasiones, es el primero en hablar del grupo de los discípulos. Pedro era impulsivo, en cierta medida osado. Ningún otro de los 12 hubiera formulado una petición semejante a la que él hizo a Jesús. Antes de pedir al Señor que le ordenase ir hacia él, está el reconocimiento que Pedro hizo de quién era realmente el que hablaba con ellos y que vino caminando sobre el mar. Lo que el apóstol dijo es más o menos: Señor, ya que verdaderamente eres tú, de manera que no había ninguna duda. El que estaba al lado de ellos era el Señor. Pedro amaba profundamente a Cristo y lo expresa en el deseo de estar junto a Él. Jesús estaba sobre el mar, Él estaba en la barca. Su deseo ferviente era acudir cuanto antes al encuentro del Señor. Ahora bien, ¿estaba Pedro dispuesto a caminar sobre las aguas por sí mismo? Y también, ¿estaría pensando en el poder que había recibido junto con los demás discípulos para hacer milagros durante el ministerio evangelístico al que Jesús le había enviado? Todas estas y otras muchas preguntas surgen de la lectura de la petición de Pedro al Señor. Es evidente que Pedro no se lanzó al mar precipitadamente, sino que pedía permiso para hacerlo y que se le otorgase con el permiso el poder para llevarlo a cabo. Sin embargo, es sorprendente el modo en que Pedro dirigió el ruego al Señor. Manda, ordena, que yo vaya hasta ti sobre las aguas. Aquí hay mucho más que un simple deseo y una demanda de poder para caminar sobre el agua. Pedro está reconociendo el señorío de Jesús y su autoridad suprema. Note que no dice Pedro: Señor, concédeme que yo vaya a ti sobre las aguas, sino: Señor, manda. Es decir, determina, ordena, para que esto se produzca, ya que no estaba tan interesado en experimentar el milagro y saber que se sentía andando sobre el mar. El interés de Pedro estaba en que Jesús le ordenara ir a él. El deseo de Pedro se estaba sujetando a la voluntad soberana del Señor.
ya que los ánimos más osados deben de esperar recibir un claro llamamiento de parte del Señor antes de lanzarse a tareas que comportan riesgos, ya que la precipitación en tales casos es señal de osada presunción, más bien que de firme confianza. Pedro había llegado a dos conclusiones profundas sobre Jesús. La primera, era la autoridad soberana de quien para él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él podía, por tanto, mandar, y su autoridad no podría ser resistida ni por él para ir sobre las aguas, ni por las aguas para impedir que caminara sobre ellas. La segunda es la comunicación del poder vinculante entre el Señor y los que son suyos. El Maestro podía caminar sobre las aguas, por tanto su poder impartido le permitiría hacerlo también a él. Pedro estaba buscando ir a Jesús, pero quería hacerlo en el poder de Jesús. Continuará con el versículo 29, donde dice: y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Note que Pedro rogó a Jesús que lo mandara ir hasta él. No era una expresión de duda sobre quién era el que estaba sobre las aguas hablando con ellos, pero tampoco era resultado del interés por conocer la experiencia de andar sobre las aguas. El amor que Pedro sentía por Jesús despertaba en él un deseo intenso de estar a su lado. El Señor concedió la petición de Pedro y expresó su aceptación mediante un enfático mandato recogido por Mateo mediante el imperativo. Aquel que se había manifestado como el absoluto yo soy, mandaba ahora a su discípulo que fuera a él, ya que ninguna cosa podría resistirse a la voluntad de quien es Dios manifestado en carne. El Hijo de Dios, en su soberanía, había dicho, ven, y Pedro iría sin ningún impedimento hacia él. El apóstol salió de la barca, literalmente, y Pedro bajando de la barca. Sin duda, la voluntad de Pedro estaba en ir, aunque la soberanía de Dios determinó que fuera. No era una máquina en manos de Jesús, sino un hombre que ejercía su voluntad, potenciada por la fe en el Señor. La confianza y la obediencia al mandato de Jesús determinaron que Pedro caminara sobre las aguas. Anduvo. Estas se hacían también sendero firme bajo sus pies hasta que llegó junto a Jesús. Mateo utiliza el plural aguas, como era habitual en expresiones hebreas para referirse a una gran cantidad de agua, especialmente al mar, como señala, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 2 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. De manera que Pedro caminaba sobre las aguas con el poder de Cristo, operando en la situación y en la fe de él depositada en Jesús. Y voy concluyendo con estos versículos que acabo de compartir. Y podemos observar que el pináculo de estos pasajes es la adoración que los discípulos le dieron a Jesús cuando confesaron: verdaderamente eres Hijo de Dios, en Mateo capítulo 14, versículo 33. Aunque el Padre había dicho esto de Jesús en su bautismo, en Mateo capítulo 3, versículo 17. E incluso los demonios en Gadara se habían dirigido a él como el Hijo de Dios, en Mateo capítulo 8, versículo 29. Esta fue la primera vez que los 12 declararon en forma conclusiva que su Maestro era el Hijo de Dios. Amigo y amiga oyente,
¿Quién es para ti Jesús? Quizás te haya hecho esta reflexión algunas veces o muchas veces. Tal vez tu opinión o creencia en Jesús sea diferente a lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y además Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios, sino que también el Salvador de toda persona que viene a Él, no la va a rechazar. Si viene con un corazón sincero y arrepentido, se puede acercar a Él y puede hacerlo en oración. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito en este momento a que tú puedas tener un encuentro con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Ora conmigo si nunca antes has hecho esta oración y repite y di: Señor Jesucristo, he pensado muchas veces de manera errónea de quién eras tú, pero tu palabra me confirma en lo más profundo de mi corazón quién eres tú, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por ello vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento. Y ahora te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.